¿Qué tal, amigos? Una vez más con ustedes. Con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, le enviamos un saludo repleto de amor y de fervor para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Estamos analizando todo este trimestre la lección de Dios, mi misión. Y hemos analizado la misión al prójimo, la misión a nuestras familias, a nuestros hermanos, la misión para diferentes situaciones. Y hoy nos toca analizar misión en favor de los poderosos. Y encontramos la base de lo que vamos a analizar en el libro de Mateo 16:26. Y allí nos dice lo siguiente: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Si bien es cierto que estas preguntas parecieran ser desde hace mucho tiempo, sin embargo, se aplican a la época actual, pues la situación de la humanidad a través de la historia y a través de que se tenga memoria de lo que ha pasado antiguamente es la misma historia. Todos los hombres estamos necesitados de Dios. Todos los hombres necesitamos este encuentro con nuestro Creador. En vez de estar enemistados y buscando situaciones que no convienen en cuanto a nuestra salvación, deberíamos mejor procurar, investigar el por qué estamos así y qué necesitamos para acercarnos a Dios. Porque todo lo que hay a nuestro alrededor, la naturaleza, el universo, nos habla de un Creador. El hombre tiene libre albedrío y cada uno de nosotros puede pensar lo que quiera, pero el testimonio está presente y no lo podemos ocultar. Dios existe y está presente en cada flor, en cada suspiro, en cada niño que nace, en cada ave que vuela, en cada primavera que se acerca, en la nieve que cae, en cada sonrisa de un ser humano, sin importar sexo o raza. Todo el tiempo Dios se ha comunicado con la humanidad y le ha enviado su mensaje desde el principio en que cayó el hombre en el huerto del Edén. Han existido hombres poderosos, hombres débiles, hombres que han sido dominados por otros, hombres que han dominado sociedades completas a su antojo, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que hay diferentes clases sociales, a Dios en realidad no le interesa la clase social, le interesa el corazón del hombre fuerte, del hombre poderoso, del hombre rico, del hombre pobre, del hombre anónimo, en última instancia, del hombre per se, del hombre de su naturaleza pecaminosa para rescatarlo de la muerte. Las Escrituras ofrecen algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicos que eran poderosos, o ricos, o ambas cosas, y cómo Dios los utilizó para ser de bendición para las naciones. Abraham, Isaac, Job, Salomón y José, por citar algunos ejemplos. Esta semana exploraremos la misión de Dios en favor de los ricos y los poderosos. Emprendamos el viaje para ver cómo Dios alcanzó a algunas de estas personas y cómo llama y prepara a sus hijos en todas partes del mundo para que den testimonio de Dios en cualquier lugar y en cualquier situación en la actualidad en que estamos viviendo en estos momentos. Si bien es cierto que algunas personas erróneamente piensan que Cristo vino a morir por una determinada religión o por un grupo social, hay una gran verdad en las Sagradas Escrituras que no se oculta y que está latente cuando abrimos la palabra de Dios. Y es que Cristo vino a morir por toda la humanidad. Dice que cada uno de nosotros, cada ser humano fue elegido para ser salvo desde antes de la fundación del mundo. Desgraciadamente, no todos eligen a Dios, porque tenemos libre albedrío. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar de manera breve en estos momentos. Cómo hombres poderosos que se creían inalcanzables o distantes de Dios fueron alcanzados por su santo evangelio, como tú y yo hemos sido alcanzados, sin importar nuestra raza, religión
o estado social. El caso del rey Nabucodonosor, que encontramos en el libro de Daniel 4, es un ejemplo fehaciente de lo que pasa cuando el Evangelio alcanza a los poderosos de este mundo. Me fascina ver el orden que hay en el universo, la ley de la gravedad, las leyes cósmicas que sostienen el universo y los astros celestes, y cómo también nosotros como sociedad humana estamos organizados, cómo educamos a nuestros hijos y cómo hay leyes diferentes para que la sociedad pueda funcionar de manera tal que no haya interrupción en los planes políticos o sociales de los diferentes países que habitan este planeta. Así también Dios tiene orden en el universo y quiere salvar a todos aquellos que sean débiles, pobres, cultos, incultos, poderosos y también aún aquellos que rechazan a Dios. Porque Dios ama de manera intrínseca y poderosa a cada ser humano. Y por eso vino a morir Cristo Jesús a este mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la historia nos hace el relato maravilloso del primer imperio poderoso que narra la historia universal, que comenzó en lo que es hoy Irak, Ur de los Caldeos. En esa sociedad pujante de hace miles de años nació Babilonia, la ciudad más grandiosa y poderosa que ha existido a través de la historia. A veces podemos pensar que ahora es el tiempo más poderoso de la tierra y que ha habido una economía más fuerte. Sin embargo, la palabra de Dios señala que el tiempo más floreciente, donde hubo más dinero, más abundancia de poder y gloria humana, fue precisamente hace casi cerca de 4000 años. Allí, en la Mesopotamia, comenzó aquella civilización poderosa, los sumerios. Pero uno de sus grandes hombres, aparte de Hammurabi, que fue un gran pensador y un hombre de leyes, existió Nabucodonosor, el primer emperador poderoso de la civilización de Babilonia. Este hombre tuvo la oportunidad de codearse con hombres que estaban obedeciendo a Dios y que conocían no solamente su palabra, sino que tenían una misión especial en este mundo. Ellos también fueron poderosos en el sentido profético y en el sentido humano. Y por eso estaban allí en la corte de Babilonia. Y cuando el rey Nabucodonosor conquistó Israel, llevó cautivo a la crema innata de aquel pueblo que había conquistado. Y entre ellos el profeta Daniel, un joven que quizás tenía algunos 17 años cuando llegó a la corte para ser educado en las leyes y en los idiomas de los sumerios. Fue tan inteligente que fue elegido como uno de los consejeros del rey. Y Nabucodonosor se engrandeció tanto y su poder era tan ilimitado que pensó que él era Dios. Pensó que no necesitaba de Dios porque todo funcionaba bajo su poder y bajo su mando. Y cuando Daniel le reveló a él la visión de la estatua en la cual aparecía la cabeza de oro y que Daniel le dijo que esa cabeza de oro era él realmente al principio sintió que tenía necesidad de Dios, pero después se olvidó del Señor y entonces tuvo aquel sueño de un árbol gigantesco donde todas las aves y los seres humanos se guarecían. Pero el árbol de repente fue cortado y entonces Daniel le reveló lo que significaba aquel sueño que él había tenido. Y como Nabucodonosor confiaba en Daniel, aquel hombre de Dios le dijo: tú que eres hijo del Altísimo y que puedes revelar lo que los hombres no pueden revelar porque estás obedeciendo al Dios Altísimo, dime lo que significa este sueño. Y Nabucodonosor, atormentado por este sueño, recibió la explicación de parte de Daniel. Pero Daniel, al ver que el sueño era terrible para el rey al mirarlo se preocupó por lo que estaba pensando Daniel. Así que le dijo: Daniel, no te preocupes por el sueño, no importa lo que sea, dime lo que está pasando. Y Daniel le dijo: el sueño sea para tus enemigos y lo que quieren hacerte daño, mi señor. El árbol gigantesco que ha aparecido en el sueño es usted, donde se guarecen todas las aves
y los pueblos que tú has conquistado. Pero llegará el tiempo en que este árbol será cortado, pero no de raíz. Y entonces, cuando sea cortado, pasarán 7 tiempos en los cuales usted le va a ser quitado su reino. Y luego le será devuelto al final de los tiempos. Así que es el momento, mi Señor, de usted hacer justicia y ocuparse de los pobres y de su reino. Quizás Dios tenga misericordia y se arrepienta del mal que viene. Pero Nabucodonosor se sintió alcanzado por la palabra de Dios en aquel momento e hizo planes para buscarle más cada día. Pero con el tiempo volvió a sentirse tan poderoso como al principio y se olvidó de aquello. Así que una tarde estaba paseando por su palacio y dijo estas palabras. Él, admirado por la gran ciudad que había construido Babilonia y su reino tan poderoso con tanta abundancia de oro. Y dijo el rey, ¿no es esta Babilonia la gran ciudad que yo he construido para cabeza del reino? Con la fuerza de mi poder y para grandeza y gloria de mi nombre. Escuchen esto, para gloria de mi nombre. Es increíble cómo el rey Nabucodonosor perdió la perspectiva de que Dios es el que sustenta el universo y que pone los reyes y los presidentes y a quien Él quiere quita y pone a quien Él quiere en el poder. Así que Nabucodonosor de repente escuchó aquella voz del cielo que dijo, a ti, oh rey, tu reino ha sido quitado y es echado allí para que comas hierba como los animales, para que aprendas que el Dios Altísimo es el dueño del universo. Y Nabucodonosor, al perder el sentido, la cordura, la conciencia, fue arrojado del reino, aunque su hijo lo cuidaba, obviamente era su padre, pero estaba loco, totalmente loco, y se quedó allí en el jardín del palacio y se le tiraba comida como si fuese un animal y comía las hierbas del campo también. Sus uñas crecieron como un águila, sus cabellos también como un caballo, imagínense. Aquel espectáculo era impresionante. La gente, cuando estaba en el palacio, iba a ver a aquel hombre que había sido tan poderoso y que había sido el dueño del mundo, ahora convertido técnicamente en un ser sin sentido y parecía más bien un animal. Pero al pasar 7 años, la razón le volvió al rey Nabucodonosor y al devolverle la razón, recuperó el reino y todos sus grandes lo buscaron y lo admiraron. Y entonces Dios le dio la oportunidad aún de ser más grande. Y Nabucodonosor alaba el nombre de Dios, porque dice que no hay un Dios tan grande como Jehová de los ejércitos, ni como el Dios de Daniel, el Dios de los cielos y de la tierra, el creador del universo. Y Nabucodonosor dio gracias a Dios por haberle devuelto la razón, porque él reconocía que era el verdadero Dios. Y Nabucodonosor fue un hombre más justo. Fue el gobernante que sentó cátedras de cómo debería de gobernarse un reino y de cómo debía de construirse un reino. Y aunque sabía que después de él vendrían otros reinos menos poderosos, no tuvo envidia, sino que creyó en Dios y fue utilizado por el poder de Dios para que su testimonio fuese tan poderoso que miles de súbditos, al ver el arrepentimiento de aquel hombre, conocieran la palabra de Dios. Qué maravilloso es pensar que la palabra de Dios puede llegar a los poderosos también. Hemos visto a través de la historia gente poderosa que no ha aceptado la palabra de Dios, como también la vemos hoy en día. Científicos se atribuyen su inteligencia a su esfuerzo, a su dinero. Hombres poderosos se atribuyen su poder a su esfuerzo también. Pero queremos decirle a los poderosos, de manera muy respetuosa, que Dios es el dueño de todas las cosas, del dinero, de la plata, del poder, de las naciones, y que Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Pero el Evangelio también es para los poderosos, para aquellos que parecen inalcanzables, para aquellos que niegan la palabra de Dios, para aquellos que quizás piensan que tienen todo en sus manos, que no tienen necesidad de pedir a Dios, ni tampoco humillarse ante Él. Cristo vino a morir por esos orgullosos,
Cristo vino a morir por los poderosos, por todas las clases sociales, las castas. Para Dios no hay castas ni clases sociales. Para Dios hay un hombre pecador, el cual hay que salvar y limpiar de pecado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Yo, como maestro de escuela secundaria, admiro a grandes filósofos a los cuales he estado en contacto con ellos o he tenido que hablar sobre esas personas. Y realmente admiro su sabiduría, la sabiduría que Dios le ha dado y el poder que Dios le ha dado para influir en la sociedad. Pero me da mucha tristeza al ver que algunos, no solamente esas personas a las cuales he tenido oportunidad de conocer, sino otros que tú y yo no hemos estado en contacto con ellos, hombres de ciencia, se atribuyen su riqueza, su poder y quizás también su gloria a ellos mismos. Qué triste es ver ese tipo de hombres, porque vemos que todos han caído, nadie ha permanecido. Y podemos mencionar innumerables nombres de personajes que, por confiar en ellos mismos, en su ego, y pensar que todo lo que han obtenido ha sido a base de su esfuerzo, han caído en el olvido de la historia o son ejemplos de malas personas. Tanto científicos como filósofos, como hombres de todo tipo de conocimiento, han caído en este error. Pero Dios está llamando a los poderosos, y el que me está escuchando en este momento quizás no pensaba estar en YouTube mirando este tipo de video, que el Evangelio es también para él. No importa que tenga dinero o poco dinero. Y aquí en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 5, del verso 1 al 19, nos habla la historia de un hombre poderoso que existió en la antigüedad llamado Naamán. Naamán era un hombre tan poderoso que el rey Aben-Hadad, que era el rey de Siria en aquella época, mucho tiempo antes de Cristo, lo admiraba y lo tenía como un hombre de valor, pero aquel hombre tenía un gran problema, una enfermedad incurable, la lepra. La lepra era una enfermedad tan terrible en aquella época que eran apartados los leprosos allí a los patios, a los cementerios o a lugares inaccesibles donde no tuviesen contacto con la gente. Y solo la familia podían tal vez verlo o ayudarlo si eran gente poderosa. Pero si eran pobres, eran abandonados a su suerte en cualquier lugar o en un territorio desolado. Aquel hombre Naamán no fue abandonado obviamente porque era un hombre valeroso y aún así se mantenía en la corte. Y el rey Aben-Hadad quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Así que en la familia de Naamán o en la casa de Naamán había una adolescente que había sido raptada de Israel, pues Israel y Siria estaban en conflicto, y aquella niña le dijo a la señora de Naamán que si tan solo Naamán creyese a aquel hombre poderoso del rey Aben-Hadad, él hubiese sido sanado por el profeta Eliseo, el cual habitaba en Israel. ¿Y cuál no fue el asombro de aquel hombre cuando la mujer le dijo aquel testimonio de aquella niña? Que en aquel momento no sabía ella tal vez por qué hubiese sido raptada o llevada a aquella casa a trabajar como esclava. Qué testimonio más poderoso. Ella había aprendido desde niña el Evangelio y conocía de primera mano la palabra de Dios. Así que la compartió con aquella familia poderosa. Y la mujer de Naamán hizo los preparativos, también Naamán. Y le dijeron a Aben-Hadad que si él quería ir a Israel, y Aben-Hadad escribió cartas para el rey de Israel, Acab, y le mandó a decir que recibiera a Naamán y que lo sanara de su lepra. Pero cuando el rey vio aquella carta se asustó y dijo: miren, el rey Aben-Hadad busca una situación para declararme la guerra, pues me odia. Y el profeta Eliseo, un profeta de Dios, escuchando aquella historia que estaba pasando en el presente, le mandó a decir al rey: envíamelo a mí
para que sepa que hay profeta en Israel. Qué palabras más poderosas. Ojalá que tú y yo podamos decir: envíenme los enfermos a mí, para que sepan que sean curados en el nombre del Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. A nosotros también Dios nos ha dado poder espiritual para también curar, sanar la enfermedad espiritual y la física. Bendito sea el nombre de Dios, y rogamos a Él para que tenga misericordia de nosotros. Y aquel hombre fue llamado para que fuese donde vivía el profeta Eliseo. Y cuando llegó allí, aquella casita humilde donde vivía el profeta, fue recibido por uno de los sirvientes del profeta Eliseo, que le dijo: dice mi señor que vaya y se lave 7 veces al Jordán. Cuando Naamán escuchó aquello, fue para caerse del caballo, pues no pensaba que el profeta lo iba a recibir de esta manera. Él dijo: no, yo soy un personaje importante, seguro que me va a recibir y va a venir rápidamente donde mí, va a invocar a su Dios todopoderoso y voy a ser sanado. Pero ahora me dice que me lave en este río sucio que es el Jordán. Era primavera y las aguas del Jordán bajaban fuertes desde las montañas, arrastrando todo el lodo del desierto, por lo tanto se veía sucio. Pero en el país de Siria habían ríos cristalinos y hermosísimos, donde aquel hombre poderoso solía bañarse, como el Habana y el Falfar. Y allí también, en aquel lugar que él adoraba, en el templo de Rimón, había agua cristalina por todos los lugares. Pero los sirvientes del rey y los militares que estaban con él y su escolta le dijeron: mi señor, si el profeta te pidiere algo más importante, ¿no lo harías? Simplemente te está diciendo que te bañes en el río para que tu lepra sea curada. Aquel hombre era un personaje importante, imagínense ustedes, era el jefe de los ejércitos de aquel reino y él se encontraba como tal muy importante. Había orgullo en su corazón, pero la fe venció al orgullo y Naamán fue al Jordán y se sumergió 7 veces. Y su piel, que había estado llena de llagas, se convirtió en la piel de un niño recién nacido y fue curado de su lepra. Y la lozanía volvió a su rostro y nació un hombre nuevo por su fe. Cristo cambió a aquel hombre. Dios había estado trabajando en su corazón durante mucho tiempo. Así como está trabajando en tu corazón, si eres débil, poderoso, no importa lo que sea, Dios está trabajando en tu corazón para sanar la lepra del pecado que está en ti y que está en mí, para curar nuestras heridas, para llevarnos a su regazo, para sostenernos en sus brazos. Así que Naamán agradeció a Eliseo por aquella sanidad y le dijo: mi señor, aquí están estos regalos para ti. Y Eliseo no aceptó los regalos de aquel hombre, pues dijo: ¿cómo voy a aceptar regalos por sanar una enfermedad cuando Dios es el dador de la vida? Y no aceptó ninguno de los regalos que Naamán le estaba dando a él por haberlo curado. Y allí aquel hombre regresó a su tierra y dio testimonio del poder de Dios, como tú y yo estamos dando hoy en día. Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador. Acababa de comenzar su experiencia. Necesitaba tiempo para crecer, así como tú y yo necesitamos tiempo para crecer si hemos comenzado a creer. No importa que tu corazón sea poderoso y que el orgullo lo rodee, Dios puede derribar esas barreras y hacer que tú vengas a Él. Cristo te ama, ven a Él, no pierdas tiempo. Es muy peligroso hoy en día para muchas personas que dicen tener la verdad, porque la verdad no puede ser ocultada en ningún lugar. La verdad pertenece a toda la humanidad, porque Dios la ha revelado a ella. Y por eso el Señor Jesús polemizó tanto con los miembros de Sanedrín,
los dirigentes del pueblo de Israel, porque ellos decían, si este hombre fuera hijo de Dios, no comiera con los publicanos, no tuviese contacto con mujeres de dudosa reputación como María Magdalena. Sin embargo, precisamente de eso se trata el reino de Dios, de salvar al hombre. Mucho se habla hoy en día de atender a los pobres, al prójimo, a los refugiados, a los desamparados. Pero cuán poco se habla hoy en día de alcanzar a los ricos, a los poderosos. No sé ahora mismo qué método tú puedes usar para alcanzar a alguna persona poderosa. Pero ten en cuenta, y lo digo por mi situación testimonial, de que el Evangelio no es nuestro, que es poder de Dios para salvar al hombre. Los ricos también lloran y ellos necesitan de Dios. Y nosotros somos el medio que el Señor ha escogido para alcanzarlos. Te invitamos para que le dé like a este video y lo comparta con tu familia y con tus amigos, para que ellos también sepan que Dios es amigo y quiere salvar a los poderosos, no solamente a los necesitados. Te invitamos para que esté con nosotros en una próxima ocasión. Hasta la próxima y muchas bendiciones.